Si a algo nos tiene acostumbrado Oda con respecto a su obra es a tener un montón de misterios sin resolver. Conforme avanza la historia, uno podría ir pensando que los misterios se van aclarando, pero pues no, compadre, así no funciona nuestro querido mangaka. Y en realidad, conforme avanzan los capítulos van apareciendo más y más misterios, de los que aún no tenemos respuesta alguna. No importa que la serie tenga más de 20 años de emisión y más de 1000 capítulos de historia, Oda siempre encuentra la manera de tenernos expectantes cada semana aún sin saber nada de los misterios más importantes de la serie. Usted es diabólico. Pero bueno, aquí estamos para hablar un poco sobre algunos de estos misterios que son clave para el desarrollo de la historia y que esperamos en algún momento no muy lejano podamos tener respuestas. Aclarando que yo no vengo a intentar resolver estos misterios ni a crear teorías súper complejas para buscar una respuesta a ellos, simplemente estamos aquí para repasar un poco todos estos temas de manera bastante superficial. Además, agregar que seguramente algunos misterios bastante interesantes no aparecerán en el video para evitar que se haga eterno, por lo que si tú recuerdas algún otro misterio importante que no mencionamos aquí, puedes dejármelo aquí abajo en los comentarios y quizá lo hablemos en una futura segunda parte. Así que nada, dejemos el relleno a un lado y suponiendo que ya te suscribiste al canal y dejaste tu perro like, ahora sí ya, empecemos con este desmadre de una buena vez. Empezamos con el misterio más obvio de todos y el que cualquier fanático de la serie se ha preguntado más de una vez, ¿qué es el One Piece y dónde está la legendaria Isla Laugtail? Este misterio podría considerarse como el mayor misterio en la historia de la serie, y es que no hay que ser un genio para darse cuenta, pues hasta la propia serie se llama One Piece, y desde el capítulo 1 se nos bombardea con todo lo relacionado a este tesoro y como nadie después del Bigotes ha sido capaz de llegar a este lugar. Hay miles de teorías diferentes con respecto a todo este tema, algunas mucho mejor elaboradas que otras, pero aún así es impresionante la cantidad de especulación e ideas que los fanáticos tenemos sobre la ubicación de la isla más importante de toda la serie. En este último arco de la serie, el hype por saber más sobre lo que hay dentro de esta isla se fue a las nubes, después de ver el flashback de Oden, donde nos dieron ese legendario momento de toda la tripulación de Roger partiéndose el culo a risas después de ver lo que se encontraba en ese lugar. Pero más que nada se sentía como si la tripulación entera se riera de nosotros, que tendremos que esperar otros 1000 capítulos para descubrir este enorme misterio y poder morir en paz. Odio mi vida. Claramente, para saber más sobre todo lo relacionado al One Piece tendremos que esperar hasta llegar a la recta final de la serie, y hasta que nuestros protas logren obtener los 4 Ruat Poneglyph, cosa que bueno, para cómo van las cosas y con una de las piedras esas perdidas por el mundo, todo pinta a que nos quedaremos con la duda unos cuantos años más. Pero si una cosa es segura es que el día que se revele que es el One Piece, el internet y todo el mundo del anime explotará de manera impresionante. Este misterio parecería que no puede llegar a ser tan importante para la historia en general. Sin embargo, es imposible dejar de lado al Dr. Vegapunk cuando se habla de misterios sin resolver en la historia de One Piece. Ya han pasado poco más de 600 capítulos desde que se hizo la primera mención al viejo este en la historia, y aún después de tanto tiempo no sabemos absolutamente nada de él. Y deja tú que no sepamos sus motivaciones o el porqué de sus acciones con algunos personajes. De este sujeto no sabemos ni siquiera qué apariencia tiene. En estos 600 capítulos desde que se mencionó en la serie, Oda no ha querido mostrarnos ni siquiera su apariencia física, cosa que aumenta muchísimo esas ganas de saber más sobre él y todo lo que ha hecho a lo largo de toda la historia. Si tú me dijeras que es un personaje irrelevante que solo está ahí como un chalán más del gobierno mundial, podría entender que no tenga la más mínima importancia que aparezca o que se nos revele su aspecto físico. Sin embargo, estamos hablando del mismísimo Dr. Vegapunk, un sujeto brillante que fue el creador de los pacifistas, arma que en la primera mitad de la serie era un insoportable dolor de pelotas. Creó una nueva arma capaz de reemplazar a los Shichibukais, cooperó con el buen Kuma para programarlo y proteger el barco de nuestros protas, fue indispensable para la creación de las frutas artificiales, logró que los objetos inanimados sean capaces de comer frutas del diablo y formó parte del grupo Mats, junto al gordito bailarín y al padre del año. Datos que solo alimentan las ganas del fandom para que nos cuenten más sobre este científico considerado como la persona más inteligente de todo el mundo. Hasta yo quiero saber, pero no sé. Claramente, el secreto de Kurohige tiene que hacer acto de presencia en un video de este tipo. Ya de por sí hay unos cuantos misterios alrededor de Teach que nos llaman bastante la atención, como por ejemplo lo dicho en el flashback de Oden, sobre que este sujeto no duerme. Sin embargo, creo que el misterio más grande y el más hablado sobre el gordo traidor es el cómo es capaz de tener la habilidad de 2 frutas del diablo diferentes sin ninguna consecuencia. Según lo explicado en Enies Lobby, cuando una persona que ya ha comido una Akuma no Mi intenta comer una segunda, el par de demonios de las frutas se empiezan a pelear y por alguna razón
esto hace que el usuario explote. Todos tomábamos esta información como 100% real, no fake, y nos daba a entender que era imposible que una persona fuera capaz de tener más de una fruta del diablo al mismo tiempo, hasta que llegó Marineford y para sorpresa de todo el mundo nos dimos cuenta de que sí que había manera de conseguir esto. Ahora aquí es donde empieza el misterio, ¿cómo chingados hizo Kurohige para conseguir esto? Marco brevemente nos dice que esto fue gracias a que el cuerpo de Kurohige no es normal, y pues esto no nos dice absolutamente nada. ¿Qué se supone que entendamos con esto? ¿Teach es una vaca y tiene 4 estómagos o qué pasó aquí? Yo no lo entiendo. Bueno, pues habrá que quedarse con la duda mucho más tiempo, ya que a la fecha de hoy seguimos desconociendo absolutamente todo sobre este tema. Hay muchísimas teorías sobre esto, que si en realidad son 3 personas en una misma, que si tiene la fruta del cerbero, que si todo es gracias a la Yami Yami que le permite absorber las habilidades para usarlas él mismo, que si es algo que todos los D pueden usar, y bueno, podemos seguir y seguir, pues las teorías jamás terminan, cosa que bueno, es comprensible ya que este desgraciado es uno de los villanos más importantes de la serie y todos queremos conocer sus secretos y si es que este puede tener más de 2 frutas del diablo, ¿cómo es capaz de hacer algo así? Este punto será bastante rápido, pues de todos los misterios del video este sería el más nuevo en aparecer, y por lo mismo uno de los menos hablados y con menos información al respecto. Durante la pelea contra Who's Who nos enteraríamos de una historia, cuento, leyenda o como la quieras llamar, bastante interesante que fue muy hablado por toda la comunidad de One Piece. El gatote nos contó sobre Nika, un guerrero legendario conocido como el dios del sol, capaz de hacer reír a las personas para liberarlas de su sufrimiento, y se supone que algún día este liberará a todos los esclavos. Al parecer, el sujeto que le contó esta historia a Who's Who, después de contarle desapareció en misteriosas circunstancias, cosa que dejó completamente paranoico al gatote. Si bien esto pudo quedar como una leyenda más y un relleno para que la pelea de Jinbe contra Who's Who durara más de 2 minutos porque media pelea es de plática sobre Nika, la comunidad se encargó de darle muchísima importancia y crear bastantes teorías muy interesantes que convierten a Nika en un personaje mucho más relevante de lo que podría parecer en un principio. Actualmente se tiene la idea de que este guerrero legendario se refiere a Luffy, por estas siluetas bastante parecidas entre ambos. Sin embargo, y repito, sobre este tema no hay absolutamente nada confirmado, y así como puede ser verdad que se trata de Luffy, si a Oda se le inflama puede salir con que este sí que es Kuina, y todos nos quedemos con cara de payasos. Por lo que bueno, solo nos queda esperar a que Oda nos dé más detalles con respecto a este tal Nika, y ver si este personaje es de tanta importancia como se ha comentado últimamente. El misterio del siglo vacío. Este sí que es un misterio del que nadie puede discutir la enorme relevancia que tiene para la historia. Eso es muy importante. El siglo vacío al parecer fue un periodo de tiempo ocurrido hace ya cientos de años del que se tienen muy pocos registros que se encuentran escritos en los poneglyph, cosa que vuelve tan complicado el saber algo al respecto sobre este periodo, pues no solo hay que tener en cuenta que el gobierno mundial tiene completamente prohibido la investigación sobre lo ocurrido en ese siglo, sino que también está el hecho de que no cualquier enfermito puede leer lo escrito en estas piedras, al estar escrito en una lengua muerta, de la que muy pocas personas tienen conocimiento. Muchísimos de los misterios de la serie están conectados con lo ocurrido en el siglo vacío, y de algunos hablaremos más adelante. Sin embargo, todo este tema también está conectado con Wano, ya que la familia Kozuki fue quien inventó los poneglyph. También se especula mucho que esto esté relacionado con Joy Boy y quizá con el propio Im, aunque bueno, y repito, esto de Im son solo teorías que de momento no han sido ni confirmadas ni desmentidas, y por supuesto también está relacionado con el actual gobierno mundial que se formó después de derrocar al Gran Reino. 20 reinos se unieron para derrotar a este poderoso reino, terminando con la creación de la mierda de gobierno que conocemos actualmente en la historia. Por lo que todo esto genera muchísimas expectativas en el fandom al querer saber más información sobre todo este tema, pues es que tiene demasiadas preguntas abiertas que nos han acompañado desde muy temprano en la serie, como quiénes eran los gobernantes de aquel reino, qué relación tienen con los D, por qué el gobierno está tan cagado de que sepan la verdad sobre lo ocurrido en aquel entonces a tal grado de asesinar a toda la gente de Ohara, y bueno, podríamos seguir y seguir, pues este tema es súper extenso y obviamente Oda no nos querrá contar absolutamente nada hasta que nuestros protas logren llegar a Laugh Tale. Otro de los misterios que se supone más relacionados están con el siglo vacío sería todo lo que tiene que ver con la gente con la D en su nombre, y la tan famosa y muy mencionada voluntad de los D. No quiero extenderme mucho en este puesto porque a pesar de que alrededor de la comunidad de One Piece hay muchísimas teorías bastante buenas con respecto al significado de la letra D, a ciencia cierta y de manera oficial y confirmada el significado es y seguirá siendo un completo misterio durante un buen tiempo. Cada vez que parece que se nos hablará un poco sobre este tema, en realidad no pasa nada y Oda nos trolea cambiando
sacado completamente de escena, como fue el caso de Marineford con la plática entre Shirohige y Roger, o en otros casos solo lo usa como motivación para ciertos personajes, como fue el caso de Robin y Rayleigh en el archipiélago Shabondi. Con tan solo 10 personajes en la serie que cuentan con la letra D en su nombre, se han sacado muchísimas especulaciones y muchísimas teorías sobre todo este tema, que si la D es de amanecer, que si la D es de demonio al ser los enemigos de los dioses, que si la D es una representación de la sonrisa, y bueno, cientos y cientos de teorías de este tipo que aunque no vamos a hablar aquí ni profundizarlas, sí que pueden ser una completa locura súper bien elaboradas que hacen que este tipo de misterios se vuelvan mucho más hablados, aclamados y esperados por los fanáticos de la serie, que no tenemos de otra más que hacernos nuestras propias chaquetas mentales de lo que podría significar de verdad todo este tema de la voluntad de los D. Es un misterio muy misterioso. El misterioso secreto del tesoro de Mary Joyce, la razón de que al pobre Duffy lo intenten asesinar cada 10 minutos en Impel Down y que Magellan tenga que ser su guardaespaldas personal. Un tesoro tan importante que, según lo dicho por el propio Duffy, si se llegara a saber lo que esconden ahí, el mundo entero enloquecería. Es lógico que algo tan importante para el gobierno mundial, capaz de generar un caos mundial, de momento no haya sido revelado, sino hasta que se enfrenten nuestros protas o el ejército revolucionario al propio gobierno. Ya de entrada, Oda nos dio una pequeña probadita de lo que pueden llegar a esconder en aquel lugar, al mostrarnos ese gigantesco sombrero de paja que tanto confundió al fandom de la serie. Es evidente que nos falta muchísimo contexto para poder descifrar qué significa el sombrero de paja y por qué tienen guardado uno gigantesco. Evidentemente, el tesoro super secreto no es un ropero, por lo que aparte del sombrero, estos desgraciados esconden algo mucho más importante y decisivo para que el gobierno siga dominando y gobernando sobre la mayoría de los países del mundo. Mucho se ha hablado sobre si hay esta oculta información sobre lo ocurrido en el siglo vacío, si quizá es un arma ancestral o algo relacionado con el propio Joy Boy, especulando muchos que el sombrero enorme quizá le pertenecía a este personaje. Sea lo que sea, sin duda alguna, al enterarnos de esto será el punto clave para empezar a dar fin a la serie y que comience la batalla final contra el que parece ser el enemigo final y más importante de la historia de One Piece. Finalmente, y como último misterio del que hablaremos en este video, tendríamos lo que son las 3 armas ancestrales. Según lo explicado de momento, estas 3 armas tienen un poder destructivo tan choncho que al usarlas el mundo entero entrará en caos. Dichas armas supuestamente también están vinculadas a todo lo ocurrido en el siglo vacío, ya que fueron creadas en ese periodo de la historia. Actualmente conocemos únicamente la identidad de una de estas 3 armas. La sirena llorona, aparte de tener el poder de desesperarte con solo escucharla o de invocar a Luffy con un grito, también es una de estas 3 armas ancestrales, conocida como Poseidón, capaz de comunicarse y controlar a los reyes marinos. De ahí tendríamos el arma Plutón, un arma que si bien no la hemos visto físicamente, sí que sabemos que se trata de un barco, pero no cualquier barco pedorro, sino que este sería el barco de guerra más poderoso de todo el mundo. Durante todo el arco de Water 7 y Enies Lobby se nos habla sobre esta arma ancestral, pasando los planos de generación en generación hasta que cayeron en manos del buen Franky, quien con sus santos huevos decidió quemar los planos evitando que cayeran en manos de los inútiles del CP9 y frustrando sus planes por completo. ¡Ese asqueroso hombre es un héroe! Y finalmente tendríamos el arma más desconocida de todas. Urano es la arma que menos se ha mencionado en toda la serie y sobre esta no tenemos ni una mínima idea de qué pueda llegar a ser, o qué poder otorgue que la vuelva tan peligrosa para el mundo entero. Visto que Poseidón es una sirena y Plutón una nave de guerra, fácilmente Urano podría ser mi prima y Oda sabría sacarle provecho a eso. No se sabe si es un objeto inanimado o algún otro ser vivo, y hay bastantes teorías con respecto a esto. Que si es un Isha, que si es el huevo ese que tenía Roger en su barco, que si es Momonosuke, que si es una fruta del diablo super mamadísima, y bueno, todo tipo de teorías, una igual de probable que la otra, por lo que sin duda alguna el saber quién o qué es la tercera arma ancestral y que lo vuelve tan peligroso es uno de los más grandes misterios de toda la serie que no sabemos en qué momento de la historia podría ser resuelto.